Bien, niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en el texto de historia, ya nuestro libro de historia, y vamos a buscar la página número 80. Ya, página número 80. Y comenzamos en la lección número 3, que lleva por título ¿Cómo viven en la actualidad los pueblos originarios? Ya, entonces esta clase, ¿no es cierto?, comienza con una pregunta y es ¿en qué lugares viven actualmente los pueblos originarios? Y vamos a tratar de responderlo, ¿no es cierto? Para eso vamos a ver después este mapa. Pero antes dice, si bien algunos pueblos desaparecieron, gran parte de ellos permanece en su territorio o habitando otros cercanos. Acá tenemos un mapa y lo primero que tenemos que fijarnos cuando vemos un mapa es en su título, ¿ya? En este caso, el título del mapa está aquí al ladito, ¿ven? Y el título es Ubicación de los pueblos originarios en el pasado. Esa flechita, esa línea, ¿no es cierto?, es la que indica el título del mapa. ¿Ya? Entonces vamos a revisar el mapa. Según el título, nos va a mostrar la ubicación de algunos pueblos originarios o de los pueblos originarios en el pasado. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y que es algo importante, ya que tenemos que fijarnos siempre que trabajamos, que revisamos un mapa, es en la simbología, que es esta que está acá. Miren, todo mapa trae una simbología. Entonces acá está la simbología de este mapa que nos indica a través de estos diferentes colores, de esta diferente gama de colores, los distintos pueblos originarios que habitaron en nuestro país. En este caso, si es que vemos algún lugar que esté pintado, ¿no es cierto?, resaltado con el color verde, va a ser donde habitaba el pueblo chango, con ese color verde un poquito más claro, ¿no es cierto?, el pueblo aymara, con ese color un tanto café, anaranjado, el pueblo polla, este color, ¿no es cierto?, más, más rosado, ¿no es cierto?, el pueblo atacameño y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, primero, como vemos el pueblo chango, veamos dónde habitó el pueblo chango. Busquemos ese color verde, ¿ya? Ahí está, miren. Si ustedes se dan cuenta, esa, ese sector que está resaltado con verde es el territorio donde habitó el pueblo chango, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí está el mapa de Chile, que es un mapa, ¿no es cierto?, alargado y angosto, un país alargado y angosto. El pueblo chango habitó al lado del mar chileno, ¿ya? Vivió, en definitiva, en la costa chilena. Si ustedes se dan cuenta, desde la zona más al norte de nuestro país hasta la zona central, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, podemos ir viendo cada uno de los pueblos originarios. Uy, perdón. Vamos a volver. Ahí sí. Ahí sí. Ya. A ver, vamos a ver otro pueblo que haya habitado. En este caso es la cordillera. Ya, acá podemos ver ese color, ¿no es cierto? Ese color como violeta. Este de acá. Este vamos a ver qué pueblo es. El pueblo atacameño. ¿Ya? Ahí pueden ver, ¿no es cierto? Es el mismo color. Entonces, el pueblo atacameño, primero tenemos que distinguir tres lugares, no, cuatro lugares, mejor dicho, de nuestro país. ¿Ya? A ver, voy a correr esto un poquito. Ahí se ve a lo largo, el largo de nuestro país. Vamos a distinguir tres sectores muy importantes. El primero, ¿ya? Que es, a ver, déjenme ver bien. Ya, niños, ahora sí, como les decía, vamos a dividir, ¿no es cierto?, este mapa en las zonas naturales de nuestro país. En este caso, tendríamos la zona norte, que llegaría hasta por acá, la zona central, que llegaría hasta acá, aproximadamente, la zona sur, que sería hasta acá, y la zona austral, que sería hasta el final. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar acá con las iniciales, zona norte, la zona central,
la zona sur, perdonen mi letra tan fea, y la zona austral, ¿ya? Entonces, en estas cuatro zonas, ¿no es cierto?, habitaron algunos pueblos originarios. Por ejemplo, en la zona norte, como lo veíamos, el pueblo Chango, el pueblo Aymara, el pueblo Atacameño, ¿ya? En la zona central, otros pueblos, en la zona sur y en la zona austral, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. Pero es muy importante que siempre se fijen en lo que yo les decía, el título del mapa, la simbología, y es también lo que nos dice a continuación, interpretar mapas. Paso 1, lee el título del mapa, ya lo hicimos. Paso 2, lee la simbología y relaciónala con los colores del mapa, también lo acabamos de hacer, ¿no es cierto? Y paso 3, observa el mapa y reconoce la zona natural que habitaron los pueblos originarios, ¿ya? También lo acabamos de hacer, ¿no es cierto? Zona norte, zona central, zona sur y zona austral. En estas cuatro zonas habitaron nuestros pueblos originarios. Ahí ustedes con más detalle después pueden ir buscando pueblo por pueblo y leyendo, ¿no es cierto?, los diferentes pueblos originarios y ir buscando según el color en el mapa. Ahora bien, miren, el recurso 2 lleva por título ubicación actual de los pueblos originarios. Nosotros vimos los pueblos originarios en el tiempo pasado. Ahora este mapa, ¿no ven que ahí está la flechita que indica que es el título del mapa? Nos muestra la ubicación actual de los pueblos originarios. Y dice así, algunos pueblos permanecen en los lugares en que vivieron sus ancestros, otros se trasladaron a distintas localidades de Chile, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, se ve, ¿no es cierto?, que significativamente ha descendido la cantidad de habitantes que son parte de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Miren, el mapa de acá está prácticamente completo, con colores, con pueblo originario. En cambio acá está, ¿no es cierto?, con una significativa baja, ¿ya? Entonces, número 1, compara ambos mapas, ¿ya? Escribe sus semejanzas y diferencias en tu cuaderno, ¿ya? Yo necesito que en esta clase, ¿no es cierto?, puedan tener su cuaderno. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a colocar página 81, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, ¿ya? Primero vamos a trabajar la 1, donde tienen que comparar los mapas. Entonces, si los comparamos, la primera diferencia que encontramos es que el primer mapa, ¿no es cierto?, está con mucha mayor cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Se nota que hay mucha mayor, mucho más habitantes de los pueblos originarios. Por otro lado, a ver, vamos a ver por acá. Si se dan cuenta, y fue también el pueblo que trabajamos, el pueblo Chango aquí está muy presente, desde la zona norte hasta la zona centro, pero acá, miren, no se encuentra la presencia del pueblo Chango. O a ver, parece que sí. Es un verde. Vamos a ver. No, miren, veamos la simbología. Y en la simbología ni siquiera aparece ¿cómo se llama? El pueblo Chango, ¿no es cierto? Ni siquiera aparece. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este caso el pueblo Chango desapareció. ¿Ya? Y así también otros muchos pueblos. Imagínense ustedes, aquí en esta lista hay solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pueblos originarios. Y en el mapa anterior, ¿no es cierto?, de la antigüedad, hay muchos más pueblos originarios. Y es que muchos de estos pueblos originarios fueron desapareciendo a través del tiempo. Ahí tenemos otra diferencia, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan comparar ambos mapas y anotar sus semejanzas y diferencias, ¿ok? Entonces, número 2. ¿Por qué crees que algunos pueblos han desaparecido y otros se han mantenido? Responde en tu cuaderno, ¿ya? Yo solamente aquí le voy a dar algunos tips que tienen que ver con esto. Por ejemplo, parte del pueblo Selknam fue desapareciendo a través del tiempo por varios motivos. El primero de esto es que llegaron muchos colonos ingleses a la zona austral de nuestro país. Y estos colonos ingleses, ¿no es cierto?, que venían de Inglaterra, venían con sus vestiduras, venían con sus barcos, al ver al pueblo Selknam, que no tenían vestimentas, al verlos prácticamente desnudos,
al verlos tal vez delgados, ¿no es cierto?, se preocuparon por ellos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicieron? Les comenzaron a dar lo que ellos comían, ¿ya? Si entonces si el pueblo, si estos ingleses, ¿no es cierto?, comían pan, ellos les daban pan a los Selknam, ¿ya? Ellos, como se vestían, ¿no es cierto?, con sus vestiduras, les pasaron ropa a los Selknam. Entonces, ¿qué fue sucediendo? Que el pueblo Selknam no estaba acostumbrado a comer trigo y tampoco estaba acostumbrado a comer y alimentarse los alimentos que se alimentaban los ingleses. Por lo tanto, eso poco a poco lo fue deteriorando hasta que fueron muriendo uno a uno, ¿ya? Entonces, muchas veces este pueblo inglés, ¿no es cierto?, y los colonos que llegaron a la zona austral, por hacer un bien, en vez de hacer una buena obra, terminó acabando con gran parte del pueblo Selknam, ¿ya? Y después también sucedieron muchas otras cosas que contribuyeron a que en este caso el pueblo Selknam fuera desapareciendo. Por ejemplo, estos colonos ingleses cuando llegaron a la zona austral de Chile, crearon sus granjas, ¿no es cierto? Crearon sus, ¿cómo puedo decirlo? Crearon sus parcelas, ¿ya? Para que puedan entender, crearon sus parcelas. Y ahí tenían sus ovejas, tenían sus animales. Entonces los Selknam, como ellos vivían libremente, como eran un pueblo nómada, ¿no es cierto? Se movilizaban en distintos lugares. A veces iban hasta estos lugares y sacaban algunas ovejas, porque ellos nunca habían estado encerrados. Por lo tanto, ellos iban a un lugar, a cualquier lugar, y sacaban los alimentos que encontraban. Entonces, muchas veces los Selknam iban a estas parcelas, ¿no es cierto?, a estos lugares donde ellos habitaban, los colonos, y le sacaban las ovejas pensando que no era algo malo, y los colonos muchas veces los mataron. Y así también pasó con el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que un gran porcentaje del pueblo mapuche sufrió muchas caídas a lo largo de la guerra contra los españoles, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en definitiva, poco a poco, los pueblos indígenas fueron desapareciendo por la intervención de otras personas, ¿ya? Ahora, número 3. ¿Qué pueblo o pueblos originarios se ubican cerca de tu localidad? ¿Cómo te ayudaron los mapas para saberlo? Ya, aquí les voy a ayudar, miren. Aquí les voy a ayudar. Vamos a ir, si ustedes se dan cuenta, más o menos al centro del mapa. Revísenlo bien, miren, al centro del mapa existe un puntito que se nota más que los otros. Y que justamente es Santiago, ¿ya? Entonces aquí si ustedes se dan cuenta, Santiago es ese puntito negro con una cubierta, ¿no es cierto?, con un cuadradito. Y acá podemos ver qué pueblos originarios actualmente se ubican cerca de nuestro territorio. Es un color rosado o violeta. Vamos a buscarlo. Aquí está, ¿ya? Si se dan cuenta, actualmente el pueblo que se encuentra cerca de nuestra localidad es el pueblo, ahí lo pueden leer ustedes, ¿ya? Ahí pueden verlo ustedes. Y en tiempo pasado, ¿no es cierto?, hace años atrás, vamos a ver si es que se mantiene. Aquí no dice el nombre, pero yo les voy a decir dónde está. Espérenme un segundo. Voy a ver bien. Ya. Por acá. Por acá. ¿Ya? Y también, vamos a ver, también es como violeta. Vamos a revisar. También el pueblo que sale ahí, ¿ya? No se los voy a decir, ustedes tienen que leerlo. Pero se ubicaba también en la zona central, ya que es donde justamente nosotros habitamos. Ya. Ahora, dice, ¿qué actividades del pasado se conservan en la actualidad? A pesar de los años, algunas actividades de los pueblos indígenas se mantienen y son parte de la cultura de Chile. Aquí la imagen, el título es Se mantienen técnicas ancestrales en los tejidos. En ellos se expresan historias mediante símbolos. En este caso, en esta imagen que podemos ver, la primera imagen, dice mujer del pueblo mapuche,
tejiendo en un huitzcal, ¿ya? En este huitzcal es, ¿no es cierto?, este telar donde están tejiendo, puede ser un poncho, puede ser una alfombra, puede ser una ropa de cama, ¿ya? Y que, si ustedes se dan cuenta, tejían a mano, ¿ya? Con estas herramientas. Muy diferente a cómo se teje hoy en día o cómo se construyen, por ejemplo, una ropa de cama, una frazada, un plumón, ¿no es cierto?, un cobertor. Es totalmente diferente. Y hasta el día de hoy, muchas mujeres mapuches aún tejen a través de estos mecanismos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente el huitzcal, ¿ya? Aquí se observa. ¿Ven cómo están tejiendo y van tejiendo poquito a poquito? ¿Ya? Y aquí dice la ñunca, son las plantas en el telar mapuche. En muchas, ¿no es cierto?, de estos telares se representan también estos símbolos, como por ejemplo el ñunca, ¿ya? Ahora, recurso número 2, dice la alimentación y la naturaleza cuidando el medio ambiente, ¿ya? Algunos integrantes del pueblo Rapa Nui construyendo un manabay, fortaleza de rocas para proteger los cultivos. Entonces, la imagen que se observa ahí es un manabay, que es una construcción que ellos hacían, un orificio en la tierra, cubierto por piedras, donde protegían sus cultivos. Y aquí nos dice una pregunta. ¿Conoces construcciones con este fin? ¿Cómo son? ¿Ya? ¿Alguna construcción? Yo conozco, por ejemplo, los molinos. No sé si es que ustedes los conocen. Pero los molinos son donde también durante el invierno, ¿no es cierto?, la gente que siembra trigo, después lo cosecha, guarda el trigo en los molinos o en los graneros también pueden guardar sus cultivos, ¿ya? Entonces también actualmente existen construcciones como las que acabamos de ver, ¿ok? Acá dice ganadería diaguita en la zona norte. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la zona norte, miembros diaguitas, ¿no es cierto?, de los pueblos diaguitas actualmente aún desarrollan la ganadería, como por ejemplo con estas cabras. ¿Y qué le está haciendo a esa cabra la señora? Le está sacando leche, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta que aún siguen cultivando tradiciones como la ganadería. Ahora hay una pregunta y dice, ¿qué desafíos crees que enfrentan los pueblos originarios para seguir practicando esta actividad? Comenta con tu curso, ¿ya? Obviamente no podemos comentar con nuestro curso, pero sí podemos comentarlo con nuestros papás, con quienes estén en nuestra casa. Ya voy a volver a leer la pregunta. Dice, ¿qué desafíos crees que enfrentan los pueblos originarios, en la actualidad obviamente, para seguir practicando estas actividades? ¿Ya? Yo desde mi punto de vista creo que uno de los desafíos que presentan es, por ejemplo, que lamentablemente muchos de estos pueblos han perdido parte de su territorio, como lo es en este caso el pueblo mapuche, que en algún momento de su vida tuvieron mucho territorio y en realidad gran parte del sur y de la zona centro era de ellos podían moverse libremente, podían desarrollar sus tradiciones, su cultura, ¿no es cierto?, cultivar sus alimentos, practicar la caza de animales, pero como han ido creciendo las ciudades, estos pueblos se han visto disminuidos en sus territorios, por lo tanto ya no pueden desarrollar, por ejemplo, la caza de animales, porque si van a un lugar, puede ser que ese territorio no sea de ellos y si los ven cazando ahí los pueden hasta matar, ¿ya? Entonces, lamentablemente muchos de estos pueblos han perdido sus tradiciones porque las ciudades y los chilenos en realidad hemos ido ocupando su territorio los hemos ido incluyendo en nuestra cultura, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, eso también ha dificultado que estos pueblos puedan seguir manteniendo sus tradiciones, ¿ya? Y su cultura. Entonces, lección 3 dice, ¿qué elementos importantes cambiaron? A lo largo de los años, los pueblos originarios han recibido influencias de distintas comunidades. Y aquí es también lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Los pueblos originarios se han visto influenciados también por nosotros los chilenos. Esa situación modificó sus formas de vida, aportando
a su diversidad, ¿ya? Por una parte es malo, ¿no es cierto? Fue negativo la llegada, en este caso, de los españoles y después de los chilenos a nuestro territorio, ¿no es cierto? Porque estos pueblos originarios perdieron sus tradiciones, pero por otra parte también fue bueno porque también vamos haciendo su cultura una mezcla entre la ciudad y el campo, o entre los chilenos y los mapuches o los aymaras, ¿ya? Entonces tiene aspectos positivos y también aspectos negativos. Por ejemplo, uno de estos cambios es el cambio en sus construcciones, ¿ya? Aquí tenemos una construcción del pueblo Rapa Nui, ¿ya? Que es esta que está acá. Y acá abajito tenemos una construcción actual, una casa actual del pueblo Rapa Nui, ¿ya? Miren, voy a tratar de ponerle un poquito más de zoom. Oh, perdón. Este celular a veces se desordena. Ya, ahí está. Si ustedes pueden ver, el zoom nos muestra allá que siguen utilizando las piedras para la construcción de sus viviendas, pero también han incluido aspectos de las otras culturas, como por ejemplo, ya sus viviendas no son iguales que antes, ahora tienen techo, tienen ventana, tienen puertas, ¿ya? Entonces, por una parte, han perdido parte de sus tradiciones porque no ocupan las mismas casas que ellos hacían antes, pero por otra, los ayuda porque utilizan elementos, ¿no es cierto?, que no son de su cultura, pero que hacen que su casa, en este caso, pueda ser más segura, pueda protegerlos de mejor manera, etcétera, ¿ya? Ahora, dice una pregunta, esta no hay que responderla. ¿Qué motivos crees que tuvieron los Rapanui para cambiar el estilo de sus viviendas? Yo creo que el pueblo Rapanui tuvieron un motivo muy importante y es que se dieron cuenta de que al tener ventanas, al tener puertas, al tener un techo diferente, los protegía mejor de las inclemencias del clima, ¿ya? Entonces vieron que definitivamente era mucho mejor tener ventana, tener puerta, tener un techo tal vez en esa posición para que no se filtrara el agua, ¿ya? Entonces también el pueblo Rapanui fue viendo los beneficios de utilizar también materiales que no fueran de su cultura. Ya, aquí vamos a saltarnos esa parte. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos una imagen de cómo comunidades indígenas, como esta que está acá, ¿ya? Que dice Organización Mapuche Mahuidanche, en la comuna del Bosque, Santiago, zona central. Ya que es algo que tal vez sea impensado para muchos, el ver, por ejemplo, una ruca, que son las viviendas de los pueblos mapuche, de los pueblos originarios, como esta que está acá, ver una ruca en pleno centro de Santiago, ¿ya? Me refiero en pleno Santiago, ¿ya? Como en la comuna del Bosque, ¿no es cierto? Podemos ver esos edificios y además una ruca. Entonces aquí vemos cómo de una u otra manera la ciudad y los pueblos originarios también conviven entre sí y cómo también con esfuerzo, ¿no es cierto?, con organización pueden mantenerse las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios. Imagínense, estas personas viven en el bosque, que es un lugar como Conchalí, como cualquier otra comuna de Santiago, pero además ellos, a través de la organización, de ponerse de acuerdo, pueden también mantener su cultura mapuche, ¿ya? Entonces, dice, ¿por qué crees que algunas comunidades indígenas se reúnen en ciudades distintas a las de su origen? ¿Ya? Aquí esto tampoco hay que responderlo, solamente para comentarlo. Es simple, ¿ya? Porque muchos tuvieron que irse a otros lugares, ¿no es cierto? Tuvieron que irse por trabajo, por familia, por tener un futuro mejor. Viajaron y se fueron a otra ciudad. Entonces ellos, a pesar de estar en otra ciudad, en otro lugar, ellos quisieron mantener su cultura y cómo lo hacen a través de estas actividades, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Podemos observar algunas de las actividades que realizan. Entonces, vamos a avanzar. Dice, número 3. ¿Qué desafíos se enfrentan para mantener su cultura? Preservar la cultura de los pueblos originarios es tarea de todos. Es tarea, ¿no es cierto?, de todos. Sin embargo, hay situaciones que afectan su preservación, ¿ya? Hay situaciones que dificultan que las tradiciones de los pueblos originarios
puedan desarrollarse libremente, ¿ya? Y en este caso tenemos a la última hablante de la lengua yamana, ¿ya? Del pueblo yamán. Dice así, les voy a leer lo que ella está hablando. Dice, mientras teje calcetines de lana, sentada al calor de la leña en su casa, Cristina Calderón lamenta no poder hablar con nadie en la antigua lengua de sus antepasados, indígenas yagán. Y es que la mujer de 91 años, miren qué viejita, es la última persona que habla el idioma yamana. Antes había muchos yaganes. Mi papá, dice ella, mi mamá yagán, así que cuando yo nací, ellos siempre hablaban yagán. Y así iba creciendo yo. Cuenta mientras explica que no aprendió castellano hasta los 9 años. Imagínense ella, toda su infancia, ¿no es cierto?, hasta los 9 años, hablando el idioma yamana. Imagínense ustedes. Y recién a los 9 años pudo aprender a hablar español, que es el idioma que hablamos nosotros. La señora Calderón vive en una humilde casa en la localidad chilena de Villa Uquica, un poblado creado por yaganes en las afueras de Puerto Williams, que es muy al sur de Chile, ¿no es cierto? Es ya en la zona austral de nuestro país. Y vende los calcetines que teje. Ella, ¿no es cierto?, decía que estaba tejiendo calcetines y después los vende. Entonces, la señora Calderón recuerda con nostalgia, que es nostalgia, recuerda con pena, con emoción, ¿no es cierto?, que con la última persona que pudo conversar en Yamana fue con su fallecida hermana y le ilusiona el interés por aprender que ha mostrado una de sus hijas. Imagínense ustedes, esta viejita de 91 años fue, ¿no es cierto?, es la última mujer que habla un idioma, ¿ya?, que es el idioma del pueblo yagán. Entonces, imagínense ustedes cómo poco a poco han ido desapareciendo las tradiciones y la cultura de muchos pueblos originarios de nuestro país, en este caso, el pueblo yagán, ¿ya? Entonces, qué triste es cuando suceden estos casos, que se olvida parte de su cultura, de su idioma, de sus tradiciones, y qué bonito sería que esta hija, ¿no es cierto?, de la señora pudiera aprender a hablar el idioma yagán y también así mantener ese idioma por más generaciones. Entonces, recurso número 2. Ya para ir finalizando, dice, en nuestros días la vida del pueblo mapuche ha cambiado. La generación nueva, poco a poco, ha ido olvidando el fondo de nuestra cultura. En unos años ya casi ni sabrán hablar su lengua nativa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro caso, que el pueblo mapuche también ha perdido parte de su cultura y muchas de las personas que son mapuches, son parte del pueblo mapuche, que tienen tal vez un apellido mapuche, que su papá fue mapuche, su mamá fue mapuche, les da vergüenza o no les gusta aprender su idioma, no les gusta aprender de su cultura. Y qué bonito es para nosotros, ¿no es cierto?, el poder aprender parte de una cultura tan hermosa como la del pueblo mapuche o la del pueblo yagán, ¿ya? Así que lo importante, niños, es que si ustedes, alguno de ustedes es parte de algún pueblo originario, tiene alguna cultura, ¿no es cierto?, que es importante para un pueblo, ¿por qué no mantenerla, aprenderla? Y ustedes pregúntenle a sus papás, ¿no es cierto?, si es que son parte de algún pueblo originario, que les enseñen de qué se trata, qué comían antiguamente, qué idioma hablaban, etcétera, ¿ya? Entonces, si ustedes los hacen y yo lo hago, podemos también hacer que la cultura de ese pueblo originario se mantenga en el tiempo, ¿ya? Entonces, estas preguntas las vamos a responder en nuestro cuaderno. Pregunta número 1. Dice, ¿por qué Cristina, ¿no es cierto?, que era la viejita que acabábamos de leer, dice, ¿por qué Cristina no puede hablar en su lengua? ¿Qué se podría hacer para solucionar esta situación? Ya, yo le he dado algunas ideas, pero lo importante es que ustedes piensen qué podemos hacer para que la señora Cristina pueda volver a hablar su idioma con otras personas y que el idioma yagán se mantenga en el tiempo. Pregunta número 2, ¿no es cierto? Actividad número 2. Dice, escribe una carta dirigida a quienes discriminan a las personas,
¿ya? A quienes le dicen, no, tú eres mapuche, no, tú no eres igual que yo porque tú eres, por ejemplo, haitiano, porque tú eres venezolano, porque tú eres colombiano, porque tú eres chico, porque tú eres grande, porque tú eres feo, porque tú eres gordo, flaco, ¿ya? Hay muchas personas que discriminan a través de eso, ¿ya? Sacando sus defectos, sacando que uno tiene un color de piel diferente, que uno es más chico, más alto, más gordo, más flaco, etcétera, ¿ya? Entonces a esas personas yo quiero que ustedes le envíen una carta explicándoles por qué deben cambiar su conducta, ¿ya? Obviamente la discriminación nos hace daño a todos, ¿ya? Y lo peor de todo que también les hace daño a las personas que discriminan, porque ellos no se dan cuenta que al discriminar una persona que, por ejemplo, sea de otro país, se está privando de que esa persona de otro país le enseñe muchas cosas de su cultura, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo me recuerdo la Carla, ¿no es cierto?, del año pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando muchas veces trajo arepas, ¿no es cierto? Y nosotros tal vez no conocíamos las arepas, pero ahora las conocemos, ¿ya? ¿Y qué hubiera pasado si es que nosotros hubiéramos tratado mal a esa compañera y le hubiéramos dicho, no, no te queremos acá, ¿ya? Entonces nunca hubiéramos conocido las arepas, ¿ya? Y no hubiéramos saboreado, ¿no es cierto? Algo tan rico como las arepas, o también otras cosas, ¿no es cierto?, de muchos compañeros. Entonces, no tan solo se hace un daño a la persona que se discrimina, sino la propia persona que está discriminando se hace daño a sí misma, ¿ya? Porque es imposible vivir con odio, es imposible vivir con rencor y es imposible vivir con discriminación, ¿ya? Y por último, investiga con un compañero algunos nombres y apellidos de origen indígena presentes en tu región. Aprende a pronunciarlos y compártelos con el resto del curso, ¿ya? Esto acá, esa pregunta no se responde en el cuaderno, pero ustedes pregúntenle a sus papás o busquen en internet apellidos de pueblos originarios, ¿ya? Cualquier apellido que ustedes puedan encontrar y traten de aprendérselo, ¿no es cierto? De conocerlo, cómo se escribe, de aprender a pronunciarlo, etcétera. Ya niños, espero que esta clase les haya gustado. Recuerden que tienen que ir terminando su disertación, ¿ya? Así que pónganle empeño, pórtense bien, háganle caso a sus papás y pronto nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.